Pues qué bueno que podemos reunirnos, ¿verdad? Para platicar de cuestiones importantes del ministerio. Quiero compartir con ustedes algunos principios importantes que tienen que ver con la formación de un ministerio de alabanza. Obviamente hay un tronco común que nos permite, que la palabra de Dios nos da para el surgimiento de hecho de cualquier ministerio, no solo el de la alabanza, pero bueno, la palabra del Señor tiene ese tronco común que necesitamos todos para entender cómo se organiza un ministerio para poder servir al Señor. Acompáñenme por favor, si son tan amables, al segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Quiero empezar con este principio bíblico importante de un rey de Israel que inició el ministerio en la casa de Jehová con las bases importantes a tomar en cuenta. Dice segundo de Crónicas 35:1. Dice así: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Esto denota, nos da a entender claramente que era un rey atento a las celebraciones importantes de Israel, ¿verdad? Eso ya es de tomar en cuenta en un líder. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y vean lo que dice el 2, segundo de Crónicas 35:2. Atentos, dice: puso también a los sacerdotes en sus, ¿qué? ¿Me ayudan? Oficios. Y los confirmó en el ¿qué? Ministerio de la casa de Jehová. Importante que diga, puso a los sacerdotes en sus oficios. Vamos a partir de aquí para compartirles lo que tenemos aquí. Bien, primeramente, vamos a hablar una cuestión general del inicio y estructura del ministerio. Hay tanto que decir, ¿verdad? Ojalá podamos resumirlo lo mejor posible y decir lo importante que les pueda servir para tomar en cuenta y tener una estructura básica para lo que el Señor quiere que ustedes hagan para Él en su iglesia. Bien, inicio, estructura del ministerio y estructura, perdón. La alabanza es uno de los ministerios de la iglesia que debe ejercerse sobre los mismos principios bíblicos de los demás ministerios. Todos deben estar sobre la misma base. No podemos ser un ministerio que trabaja con bases diferentes. Es la palabra de Dios la que nos rige, igual que al ministerio de maestros de niños, del que ustedes me mencionen, que el Señor establezca en la iglesia. Todos sabemos qué significa ministerio. Significa ministerio y ministro es servicio y servidor, así de fácil, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ministerio es servicio, ministro es servidor. Bien, la Biblia nos dice aquí, Josías dice, y los estableció en el ministerio de la casa de Jehová. Es el servicio en la iglesia. A eso se refiere. Es decir, es un rey que supo, como bien dice aquí, establecer a cada quien en lo que sabían hacer y servir en orden en Israel. Ustedes saben que en las 12 tribus de Israel cada una se dedicaba a una tarea diferente. En este caso, de la tribu de los levitas, escogió a los servidores que ministrarían en el templo, en la casa del Señor. Era exclusivamente la tribu de los levitas. Esto habla de un grupo de personas a quien Dios elige, a quien Dios llama, Dios escoge y Dios prepara, ¿de acuerdo? Bien, en el verso 2 quiero tomar como base 4 palabras que revelan 4 principios sobre los cuales debe ser fundado y estructurado un ministerio en la iglesia, en este caso la alabanza. Las 4 palabras son las siguientes: sacerdotes, oficios, ministerio y una acción, un verbo que es muy importante, que es confirmó. Repito las 4 palabras: sacerdotes, oficios, ministerio y confirmar o confirmó, que fue lo que hizo Josías. Primera palabra, puso también a los sacerdotes, ¿de acuerdo? Bien, cada ministerio de la iglesia debe estar formado por servidores que han sido llamados. Tenemos que cerciorarnos, inclusive debemos ayudar a la gente. Cuando nosotros somos los que hemos sido llamados a formar un ministerio, a empezar,
Tenemos que ayudar a la gente también, cerciorarnos y ayudarlos a que estén seguros de que sea un llamado de Dios lo que están atendiendo o lo que quieren hacer. Para eso nosotros tenemos que pedir discernimiento al Señor. Si por ejemplo tú eres un ministro de alabanza que estás con tu guitarra tú solito dirigiendo la alabanza en la iglesia y ya se te han acercado 2 o 3 personas. Oye hermano, yo toco el teclado, yo toco la batería y tú has dirigido la alabanza con tu guitarra durante meses, es un ejemplo. O con tu piano tú solo, ¿verdad? O eres un pastor que desea que comience un ministerio de alabanza en tu iglesia. Bien, para todas estas posturas hay respuesta. Por ejemplo, el que ya dirige alabanza él solito y se le acercan las personas con esa inquietud de que ya tocan un instrumento y quieren ministrar en la alabanza. Bueno, es ahí donde les comento que es importante ayudarlos a que detecten bien su llamado, pero lo detecten bien. ¿De acuerdo? Por eso les decía, cada ministerio de la iglesia debe estar formado por servidores que han sido llamados. No eran solo personas serviciales o acomedidos. Hay gente que sabe tocar un instrumento y dicen, pastor, yo sé tocar esto. Ah, bueno. Y se le ocurre al que está dirigiendo invitarlo a tocar, pero puede venir de vez en cuando, no se compromete, no se aprende bien los cantos, es decir, no hay una constancia. Ahí tú te das cuenta que no ha detectado su llamado. Porque cuando alguien ya detectó su llamado, quiere estar ahí sirviendo. Acomoda sus cosas y Dios le da gracia para acomodarlas, su trabajo, su negocio, todo, porque quiere estar ahí. Entonces tú te das cuenta que la persona ya está ahí, pero porque tiene un deseo de servir. No porque, pues yo sé tocar teclado, lo voy a acompañar. Pero de repente en una reunión no llega y tú te quedas así. Y ya después te llama, pastor, disculpe hermano, no puede llegar porque tuve una tocada acá en un bar, ¿verdad? O algo así, una cosa, qué sé yo. ¿Por qué? Porque quiere solamente estar contigo para ayudarte. No queremos que la gente esté aquí para ayudarnos a nosotros. Queremos que tengan un llamado de Dios para servir en la iglesia y servir al Señor, bien confirmado del Señor hacia ellos, y es donde les digo que podemos y debemos ayudarles. Decirle, mira, ¿por qué no oras al Señor? Y si Él te hace sentir ese llamado a servirle claramente, bueno, vienes y nos ponemos de acuerdo, porque el día que tú y yo ensayemos aquí, ese día vamos a tener una enseñanza bíblica, vamos a orar por el ministerio y vamos a ensayar los cantos. ¿Qué te parece? Aunque nomás seamos tú y yo, así. Entonces, ese es un ejemplo entre muchos que hay, ¿verdad? De vivencias en las iglesias de quien está comenzando a formar un grupo de alabanza y qué debe hacer. Y les acabo de dar un tip importante porque muchos de inmediato ven que alguien sabe tocar un instrumento y, ¿sabes tocar? Pues tráete tu instrumento. No, yo tengo una batería, pastor, pues tráetela, y se la traen y a hacer palomazos ahí todo. Y resulta que es para lo mismo, para ir y rellenar los cantos, para que el pastor no esté tan solo, el director de alabanza, que no esté tan solito con su guitarra ahí de paracho, para acompañarlo con mi batería Tama que tengo de $3,000, ¿verdad? Y ahí con 20 platillos. Estoy bromeando. Para llenar un espacio musical nada más, para ayudar al que está dirigiendo. Porque es que yo ayudo ahí en los cantos, a veces toco. No hay un llamado firme todavía. Entonces es importante que les hagamos entender si sienten el llamado o solamente son acomedidos. No es mal ser acomedido, no está mal. Pero el Señor no llama a gente acomedida, llama a gente que se quede a servirle. Los levitas fueron llamados para vivir, prácticamente vivir frente al tabernáculo. No vivían allá lejos, como sucedió en tiempos de Ezequías, que tuvo que ir a mandarlos llamar, porque ya andaban construyendo sus casas por allá en los montes lejos. No, fueron llamados a estar frente a la puerta del tabernáculo y a vivir de las ofrendas del tabernáculo. Llamados, no acomedidos. Es importante ayudar a la gente a discernir eso, que tengamos discernimiento nosotros para hacerlo. Bien, se acercan a ofrecer su talento y su servicio para ayudar o apoyar en lo que se necesita. Ya explicamos que eso no. Sacerdote es sinónimo de alguien que ha sido llamado por el Señor. Josías no reunió a gente que quisiera ayudarle. Él llamó a los sacerdotes. Él no dijo, a ver, de todas las 12 tribus, el que quiera venir al tabernáculo, véngase. No. A ver, ¿dónde están los levitas? ¿Me les hablan, por favor? A los levitas, a los que Dios llamó. ¿De acuerdo? Bien, entonces, él llamó a los responsables de atender lo que el Señor ya había encomendado a esta tribu desde la fundación de Israel.
Hay que pedir discernimiento al Señor para empezar a estructurar un ministerio, mis hermanos. No podemos involucrar a personas que solo quieran ayudar. Inclusive a veces nos metemos en asuntos complicados. Gente que vemos que canta más o menos, pues vente a ayudarme, hermana, vente a cantar, hermana. Y la pones a cantar a la hermana. Entonces te das cuenta que pasa un año, pasa dos y no mejora en su entonación, no mejora en su técnica vocal. ¿Cómo le dices que no puede estar en el ministerio porque no se aprende una armonía vocal? No se aprende una armonía de soprano, de contralto, no se la aprende. Entonces la pones en el micrófono y canta desentonado. Solamente en algunas cuestiones es entonada por su asimilación musical personal, pero no hay un avance en la persona de que pueda tener un acervo musical que pueda estar cultivando y avanzar. Y ha sucedido aquí en la iglesia, ¿no? Gente que no avanza musicalmente y es difícil a veces avanzar con ellos en el área técnica, que es parte del ministerio. El área espiritual es la principal, pero la técnica es también parte del ministerio. Desde el principio, el Señor ha demandado lo mismo a quienes Él llama a servirle en su casa: constancia, fidelidad, santidad, responsabilidad, consagración, entre otras cosas. Si tú estás solo sirviendo en el ministerio y tú estás con tu guitarra o tu teclado, sea el caso ese, y estás orando que el Señor añada a otros músicos, ministros de alabanza al ministerio de alabanza, no te desesperes, no te desanimes. Si vas a estar un año o dos tú solo con tu guitarra y es la voluntad del Señor, así sigue sirviendo y no te vayas de ese lugar por ninguna cuestión si sabes que el Señor te tiene ahí. Así está ahí. Mantente orando que el Señor va a añadir. Entonces, y si tú eres fiel, ese carácter fiel que tú has sembrado en tu ministerio para agradar al Señor, va a empezar a emanar de ti hacia quienes se acerquen contigo y te digan: hermano, yo quiero servir en la alabanza. Y ya saben que tú eres fiel, ya saben que tú eres constante, ya saben que tú estás consagrado y eres permanente. Entonces ellos ya saben a lo que se meten contigo. Porque si te ven a ti inconstante, si te ven a ti así, no se van a acercar a pedir los llamados por Dios no se te van a acercar, se te van a acercar los acomedidos. Si tú no eres fiel, constante y consagrado en el ministerio, se te acercan nomás los acomedidos. Si eres fiel y constante y perseverante y nunca fallas, si eres puntual y tus cantos bien ensayados tú solo con tu guitarra o tu teclado, se te van a acercar los que son llamados. Entonces vas a ser un imán que atraiga a los llamados. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, entre otras cosas, la constancia, fidelidad, santidad, responsabilidad, consagración, otras cosas que cada día vamos aprendiendo de la palabra, de modo que podamos y sepamos responder bien al llamado de Dios. La segunda palabra, dice Josías, que Josías puso también a los sacerdotes en sus oficios. Eso está interesante. Oficios. La palabra oficio significa en hebreo deber, cargo o desempeño, según el don y capacidad de cada quien. Bien. Cada quien debe descubrir y reconocer su oficio, dependiendo del don o dones que ha recibido del Señor, como la enseñanza, el evangelismo, el servicio en general, la música, es un área de servicio, ¿verdad? No somos artistas, somos servidores que sabemos tocar y tenemos que tocar bien, pero seguimos siendo servidores. El músico no es más que el maestro de niños. El músico no es más que el que está cuidando en el cunero. El músico es un servidor como cualquier otro servidor en la iglesia. Amén. Entonces, y cuando alguien descubre su oficio, empieza a fungir en ese don que tiene y en su oficio. En el caso de los músicos, cada uno se irá agregando conforme el Señor los va añadiendo para lograr la formación del grupo musical. Sí se van añadiendo músicos, porque es obvio, muy obvio, que si el grupo de alabanza va a crecer, el Señor va a permitir que se acerque gente que sabe tocar o cantar. Es la gente que se va a acercar. Es la gente a quien el Señor va a tocar y le va a decir: tú sabes tocar un teclado, una guitarra, una batería, sabes cantar. Los va a llamar: ven por favor. Ya están siendo tratados en su corazón, ya entienden que la música es para adorar a Dios y se acercan: pastor o al líder de alabanza, yo quiero servir. En ese sentido, al acercarse ellos, lo que van a ofrecer es su oficio, el don que tienen físicamente para servir a Dios, en este caso la música. Pero hay algo más en el orden del servicio que ustedes deben dar al Señor en la iglesia, y eso es lo que nos marca la siguiente palabra. La tercera palabra es
Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en él, ¿lo están leyendo? Ministerio. ¿Es lo mismo oficio que ministerio? No es lo mismo, mis hermanos, y muchos confunden eso. Muchos quieren iniciar el ministerio de alabanza sin saber lo que significa ministerio de alabanza con gente que solo sabe un oficio nada más. Es decir, solo saben tocar un instrumento, pero no están considerando a lo que le van a entrar. Le van a entrar al servicio de la casa del Señor. Eso es ministerio. Entonces, si tú aceptas la integración de gente que sabe tocar un instrumento o cantar, lo que estás haciendo es formar un grupo musical. Pero otra cosa es un ministerio de alabanza. No confundamos un grupo musical con un ministerio de alabanza, por favor. Un grupo musical es un grupo formado por gente que sabe tocar y cantar porque conocen su oficio. ¿Cuál es tu oficio? No, yo sé tocar el bajo, si me permiten usar esa palabra. Ese es mi oficio, es decir, es lo que sé hacer descubriendo el don que Dios me ha dado. Sé tocar el bajo, sé tocar la guitarra, el piano, las percusiones, etcétera, la guitarra eléctrica. Entonces, podemos formar un grupo musical y déjenme decirles algo, eso se forma rápido. Un grupo musical lo formas de volada, porque el enemigo a eso le gusta, que en las iglesias haya grupos musicales, pero a Satanás no le gusta que haya ministerios de alabanza, porque eso es otra cosa. Entonces Josías les dijo, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? A los levitas, puros levitas, nada de que Rubén, de Dan, de Manasés, no. ¿Tú qué sabes? O sea, llamados. ¿Ya entendimos que son llamados? Ya estás llamado. ¿Qué sabes hacer? Esto y esto. Ok, bien. Entonces, cuando los invitas por su oficio, se va a tener que comenzar a instruir a la gente, a discipularla para que entiendan lo que es entregar el oficio en servicio de la casa de Jehová. Si no, vas a tener siempre músicos, no vas a tener ministros, no vas a tener sacerdotes. Ahora, ¿esto entra dentro de lo que estructura desde el inicio un ministerio de alabanza? Sí, porque hay pastores que se desesperan un poquito a veces, ¿verdad? Y saben de alguien que toca y lo invitan. Hermano, que tú sabes tocar la guitarra y cantar. Pues sí, pastor, un poco, ¿verdad? Y lo que hace el hermano es tocar su guitarra y cantar, pero por la capacidad musical que posee. Pero no hay en él un llamado, o sea, no ministra la alabanza. No sé si me estoy explicando en esta diferencia. ¿Verdad que sí, pastor? Ahí está la gran diferencia. Bien, entonces, puso también a los sacerdotes en sus oficios. ¿Tú qué sabes hacer? Vente para acá. Y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Bien, así como Josías lo hizo, todo líder del ministerio tiene la responsabilidad sobre cada aspirante que desea participar, de ponerlo en su oficio, pero también de confirmarlo en el ministerio. Cuando no confirmas a alguien en el ministerio, no lo discipulas, no le enseñas, no le enseñas el significado de adorar, los principios de servir a Dios, solo se va a desarrollar en su oficio, solo va a ser un músico, pero jamás va a entender qué es servir en la casa. Y es con aquellos con los que batallas de que, escúchame, no llegan puntuales, no quieren portar el uniforme, no se aprenden, se aprenden los cantos, pero de una forma técnica, no cantan ni tocan con el entendimiento. Se desempeñan bien en su oficio, pero no entienden lo que es entregar el oficio para servir en la casa de Jehová. Espero estarme explicando. Son dos cuestiones muy diferentes. Muchos líderes solo ponen a la gente en su oficio, en lo que saben hacer, pero no los confirman para el ministerio. Añaden a participantes por el talento, pero sin tomar en cuenta su formación espiritual y de carácter. Entonces, tú me puedes decir, Julio, en mi iglesia no hay nadie, en la alabanza no hay nadie. ¿Qué hacen? Ponemos una computadora con la transmisión de Casa de Oración de Pastor Daniel Rubalcaba, o de aquí de Casa de Oración Guadalajara, o de donde hay una alabanza completa, por decir así, usar una palabra o un adjetivo. Ponemos una pantalla o simplemente la pura bocina para que la gente no se distraiga.
Yo pongo a mi esposa, dice el pastor, los hay, esos casos, son muy respetables esos casos, y mi esposa se pone al frente, la grabación, y ella está aplaudiendo y dirigiendo los cantos conforme los cantaron en esa grabación. Está dirigiendo Janet, está dirigiendo Chu García, está dirigiendo mi amigo Irán, está dirigiendo su servidor, quien sea, o allá de alguien de otra iglesia, ¿verdad? Y me han preguntado a mí, ¿qué le parece a usted, pastor, hacer eso? Les digo, ¿el Señor les ha acercado a alguien que dirija la alabanza físicamente con su piano o guitarra? No, pues sigan haciendo eso. Eso está bien. En opinión del pastor Chuy Olivares, eso es lo que se debe hacer. Si no hay nadie que sepa tocar y cantar, eso. Porque lo que está haciendo la iglesia ahí es adorar al Señor, guiados por una grabación, y la persona que está al frente solo está dirigiendo y ministrando. Entonces, así como el Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos, Él va a añadir cada día a los que han de ser ministros de alabanza. No nos desesperemos no, ya sé quién toca la guitarra y canta, ya no vamos a tener por qué poner grabaciones. Grave error, porque era lo que Dios quería en ese momento. Y no que pusieras a alguien precipitadamente, que ya lo pusiste a tocar o cantar, ya lo pusieron a tocar y cantar, y no se sabe si ha sido llamado por el Señor. Tiene un oficio, pero no sabemos si tiene un llamado a ministrar. Hay muchas gentes que tienen el oficio musical, pero no son llamados a ministrar. Yo tengo 22 años aquí en Casa de Oración, llegué en el año 2000 aquí, y créanme, he visto pasar a muchos en el grupo de alabanza. Yo estoy en el grupo de alabanza desde que llegué, en el 2000, luego el pastor Chuy me dijo, ¿qué vas a hacer? No, ya métete al grupo de alabanza. Él ya me conocía desde chico, ¿no? Yo servía en otra iglesia en la alabanza. Y conozco aquí cómo ha estado el movimiento. Pues me ha tocado hacer audiciones a mí, me ha tocado entrevistar a gente que quiere entrar al ministerio de alabanza, y es porque te digo que me he dado cuenta cómo es que hay gente que se acerca con una emoción musical a querer tocar y cantar, pero no hay en ellos un llamado todavía. Entonces lo que hacemos es llamar a esa gente a que sigan estudiando música y se sigan discipulando, sigan aprendiendo, que vengan a la iglesia, que escuchen la palabra de Dios, que su carácter sea formado, para que cuando les das la guitarra, ya traen media Biblia acá arriba, ya la traen bien asimilada, ya, y saben que lo que están haciendo acá adelante es ministrar al pueblo de Dios, no solo tocar y cantar. Entonces, no te dejes llevar solo por el oficio que la persona sepa hacer. Tenemos que prepararlos. Entonces, ese pastor que dirige la alabanza con grabaciones, bueno, se da cuenta, pastor, mira, ya encontré a alguien que toca el teclado y la guitarra, ¿qué hago? ¿Los pongo? No, disipúlalos, olvídate que saben tocar ahorita, disipúlalos, dales una enseñanza, aparta un día para dar una enseñanza a ellos dos o a ellos tres, a quien sea, de qué es la adoración, qué es ministrar a la iglesia, qué es el sacerdocio, etcétera, etcétera. El Señor nos va a inspirar enseñanza sistemática para discipular a la gente. Entonces, eso es confirmar a la gente en el ministerio. Ya sabes qué oficio tienen, ahora los tienes que confirmar en el ministerio. Entonces, como les decía, muchos líderes solo ponen a la gente en su oficio, pero no los confirman. Añaden participantes por el talento, pero sin tomar en cuenta su formación espiritual y sobre todo de carácter. En Primero de Crónicas, no lo abran, yo se los voy a narrar rápidamente. Ustedes lo conocen, este pasaje. De los versos, de capítulo 13, versos 5 al 14. Repito, Primero de Crónicas 13, 5 al 14. Ustedes lo pueden leer luego en casa. Lo van a identificar ahorita rápidamente. Bien, David al inicio de su reinado, lo primero que hace cuando le ponen la corona es ir por el arca del pacto. ¿Bueno o malo? Buenísimo. Él quiere que la presencia de Dios esté en su reinado. Desde que él empiece, vamos por el arca. ¿Dónde está el arca? Los sacerdotes la descuidaron. ¿Dónde está? En una ocasión la tenían los filisteos por allá. ¿Y en dónde está? Pues que en la casa de un tal Abinadab. Pues, ¿por qué está allá? ¿Por qué está en la sala de una casa? Yo le voy a hacer un lugar y la voy a traer. Ahí empezó el corazón de un reformador de la adoración, como lo fue David. Pero quiso llevar el arca del pacto a Israel y le preparó un carro nuevo. ¿Se saben esa historia? Un carro nuevo jalado por animales de arrastre, que son bueyes, los que jalan las yuntas, por ejemplo, animales fuertes. Y un carro nuevo, de madera, yo qué sé, de metal, cómo se lo habrá hecho, pero haber estado gracioso, ¿verdad? El curioso, hermoso el carro. Y rodeado de músicos virtuosos. Rodeado.
David era un buen músico, lo sabemos, por lo que le gustaba rodearse de buenos músicos. A un buen músico le gusta estar con buenos músicos. Eso lo sabemos, ¿no? Por lo que le gustaba rodearse de buenos músicos e invitó a algunos de los mejores músicos a llevar el arca, a acompañarla, pero omitió algo, no invitó a los sacerdotes. Iban puros músicos, no iba ningún sacerdote en esa llevada del arca. Era la llevada, pero del arca, ¿verdad? Como aquí en Guadalajara decimos la llevada de la Virgen, ¿verdad? Esa era la llevada del arca. Bien espiritual, muy bien. No invitó a los sacerdotes levitas, por lo que la procesión para llevar el arca del pacto salió mal, debido a que David ignoraba u olvidó que el arca debe ser llevada por los sacerdotes en sus hombros, no jalada en un carro por animales. Los animales no saben lo que es la gloria de Dios. Y el resultado fue trágico y triste. El Señor se encendió en ira, así dice ese pasaje, y hasta un hombre murió ese día. Fíjate, hasta tragedias hay. Cuando hacemos las cosas mal, hasta la gente inocente la lleva. Sale lastimada la gente inocente. Es delicado, mis hermanos, que en la formación del ministerio nos precipitemos a hacer cosas en nuestra opinión o en nuestra idea y de nuestra ideología. Tenemos que ser celosos de esperar y de atender el consejo de la palabra de Dios para hacerlo todo en orden, no importa el tiempo que transcurra. Ya te lo dije, si el Señor levanta a alguien en tu iglesia que toca su guitarra y canta y lo hace bien y así permanece por un año, el Señor así lo ha querido, así lo quiere. Si al año y medio llega alguien que toca el teclado y se añade y quiere ser discipulado, el Señor está levantando entonces ministros. Pero hay que ser pacientes en la obra del Señor, atendiendo y haciendo las cosas como Él quiere. Fue hasta meses después que David se dio cuenta de su error. ¿Y qué creen que hizo para corregir el error? Y cuando fue por segunda vez a traer el arca, ahora sí pudo traerla. Cuando ustedes lean primero de Crónicas 13, dice en el versículo ahí en unos títulos de la Reina Valera, David intenta. Me gusta ese título, David intenta llevar el arca. Qué gracioso que diga intenta, ¿no? ¿Cuántos músicos intentan formar un ministerio? ¿Cuántos pastores intentan que haya un ministerio de alabanza en su iglesia? Y no lo logran. Se precipitan a poner músicos en lugar de esperar a que el Señor envíe a los que son llamados. ¿Qué hizo David para que la segunda vez sí pudiera llevar el arca? Usted lo puede leer en primero de Crónicas 15 cuando usted tenga tiempo, porque tengo muchas cosas que decirles ahorita. ¿Qué creen que hizo para que David sí le saliera ahora la llevada del arca? Leyó y aprendió la ley de Moisés y convocó a los levitas para que esta vez ellos llevaran el arca en sus hombros como manda la ley de Moisés, dando así el lugar adecuado a los músicos. Cuando usted guste leerlo es primero de Crónicas 15 versos 4 al 12. Entonces, qué importante es convocar y elegir a las personas adecuadas para el ministerio. Ahora sí, David les dijo a los sacerdotes, vengan ustedes porque la primera vez le preparé un carro y no le gustó al Señor. Puse músicos y todo, pero no nos salió la cosa como yo esperaba. Y la ley de Moisés dice aquí que son los sacerdotes levitas los que deben de llevar el arca sobre sus hombros. Ustedes son los responsables, los mandó llamar y ahora sí pusieron el arca en los hombros de 4 sacerdotes. ¿Y qué creen? ¿Que ahora ya no puso músicos David? Los volvió a poner. Volvió a poner trompetas, arpas, salterios y instrumentos de viento, igual que en la primera llevada. ¿Qué fue lo que le desagradó al Señor en la primera llevada que no salió? ¿No le gustó la música de David o no le gustó que el arca fuera llevada en un carro jalada por animales? No le gustó lo del carro. La música no le desagradó al Señor. No, se la creó, Él nos la dio. Volvió a poner a los músicos, ahora sí, no alrededor de un carro jalado por animales, sino alrededor de los sacerdotes que llevaban el arca aquí. Y ahora sí el Señor le dijo a David, ahora sí me gusta más tu musiquita que la primera vez, fíjate. Porque estás llevando el arca como yo lo pedí. Sobre los hombros, no sobre animales. Entonces, qué importante, repito, es convocar y elegir a las personas adecuadas para el ministerio. Pablo le enseñó a Timoteo los requisitos que un siervo de Dios debe de llenar. Cuando ustedes gusten leerlos, están en primera carta a Timoteo 3, del 2 al 7. Son como 16 requisitos para el obispo. Dice Pablo, ¿quieres ser obispo? Buena cosa deseas.
Nada más que mira, ahí te va la letanía. Tienes que ser marido de una sola mujer, responsable, no dado al vino, no borracho, gobernar bien tu casa para que cuides la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y ahí está todo. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? De requisitos. ¿Qué entramos aquí con el tema de los requisitos? Una audición. Saber hacer audiciones, saber hacer entrevistas con la gente que quiera servir en el ministerio de la alabanza. Dijimos que ministerio significa obra o servicio, en este caso, como dijo Josías, de la casa de Jehová. Entonces es el ministerio el que une a los oficios para servir en la iglesia. ¿Cada quien tiene su oficio? Sí, yo no sé tocar la guitarra eléctrica, yo no sé tocar la batería. Yo toco un poco el teclado y canto, como que le hago al canto ahí. Pero otro toca este instrumento, otro toca este. Entonces cada uno son oficios, oficios, oficios. ¿Qué hace el ministerio? Reúne a los oficios para el servicio de la casa de Jehová. Los reúne a todos, los mezcla para que sea un solo servicio al Señor. Es como para cuando construyes un edificio. ¿Qué entra en acción o qué implica la construcción de un edificio? Albañiles, arquitectos, ingenieros, electricistas, pintores, diseñadores, azulejeros. ¿Cuántos oficios entran para construir un hotel? ¿Te imaginas? No, cientos de oficios. Y queda un solo edificio hecho. Ese es el ejemplo de lo que es el servicio a Dios en un ministerio. Una sola obra para el Señor. ¿De acuerdo? Y que no se caiga el edificio. Bien, después de ser colocados cada uno en su oficio y formar un grupo musical, se va formando, se va haciendo una formación musical, sigue ese paso que les comentaba, que sean establecidos como un ministerio de alabanza. Ya sabes cuál es el oficio de la persona, ya sabes cuál es tu oficio, ahora tienes que dedicarlo en el ministerio que Dios te ha puesto. Ahora esa persona que sabe tocar el teclado tiene que aprender que su servicio es para el Señor y para la iglesia, que tiene que llegar puntual, que tiene que aprenderse las canciones, que tiene que entender lo que la canción dice y si no preguntar, para no tocar o cantar por tocar y cantar. Cantar y tocar con el entendimiento, para que no solamente sea tu música la que afecta a la iglesia, sino también tu ministración hacia la gente. Cantar y tocar con el entendimiento. ¿Qué sucede ahí? Bueno, hay que discipular a la gente, ¿verdad? Bien, quiero hacer un espacio aquí rápidamente para darles unos puntos rápidamente que puedan ustedes anotarlos si gustan o esta plática va a quedar grabada. De cómo es que nosotros tomamos en cuenta o los puntos que tomamos en cuenta para hacer una audición. Se los voy a decir muy ágilmente. Les va a servir a ustedes solo como ejemplo para que ustedes digan, todo eso se toma en cuenta. Pablo le dijo a Timoteo, ¿quieres ser obispo? Esto, requisitos. ¿Pide Dios de nosotros requisitos, sí o no? Sí los pide. ¿Hay que pedir requisitos para que alguien ministre en el grupo de alabanza? Sí. No te fijes solamente cómo toca y cómo canta. No, eso es parte de, pero no lo es todo. Nosotros llenamos una forma de audición que comprende todos los datos personales de la persona, todos, y la persona nos dice en qué área puede servir, en este caso el ministerio de alabanza, ¿verdad? Si puede servir en cómo se llevan a cabo las reuniones generales, puede venir a tocar en las reuniones generales que tenemos, que son los jueves, sábados en la tarde, y hay 2 reuniones el domingo, son 4 reuniones en nuestro caso. Tal vez en tu caso tengas una reunión entre semana y una el fin de semana, qué sé yo. Entonces tienes que habituar a la persona que puedes venir a tocar en las reuniones. Y si esa persona dice, yo me acomodo para venir a servir al Señor, ya estás percibiendo que esa persona tiene ganas de servir en la iglesia. No, pues yo, pastor, mire, yo sé tocar este instrumento y me gustaría servir en jóvenes. Bueno, vamos a apoyar el ministerio de alabanza de jóvenes, etcétera. Los horarios de los ensayos, porque si no viene al ensayo, imagínate el desastre en la hora de la reunión. Hay grupos que ensayan en la hora de la reunión. Ese es su día de ensayo, la reunión. No, hay que ensayar bien. Dice el Salmo 33:3, cantad cántico nuevo al Señor, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hacedlo bien, y hay un taller que se llama hacedlo bien. Bien, la responsabilidad para venir a las reuniones, la aptitud con P, aptitud con la que puedes servir, es decir, cantas, danzas, tocas un instrumento, manejas el audio, los sistemas de audio, todo eso es importante, ¿no? Y todos son
áreas de trabajo o de oficio en el ministerio de alabanza. ¿Sabes manejar algún programa de computación, de grabación de audio? ¿Sabes manejar un programa de multitrack? ¿Sabes hacer maquetas musicales para preparar los cantos nuevos, hacer pistas? ¿Sabes hacer armonías vocales? ¿Sabes sacar de una melodía una armonía de tenor, de contralto, de soprano? Todo eso tiene que dar a conocer la persona. Yo creo que ya cuando los entrevistas dicen, no, mejor no me meto, ¿verdad? No, inclusive es un reto para ellos aprender. Nosotros no somos un grupo musical espectacular, ni un ministerio de alabanza. No, nosotros seguimos aprendiendo y todos tenemos que tener esa disposición a aprender. Pero luego viene una entrevista y un cuestionario que es importante que ustedes tomen en cuenta cuando van a integrar a una persona al ministerio. Y este tipo de cuestionarios nos ayudan a ayudarle a la persona a descubrir su llamado y a darnos cuenta nosotros si la persona tiene un llamado. Que se dé cuenta la persona, que nos demos cuenta nosotros. Ahora, si a Jesús se le coló un Judas, a nosotros también de vez en cuando se nos pueden colar. No se preocupen, a veces se mete uno que otro Judas, pero pues hay que tratar de evitar lo mayor posible, ¿verdad? De que sean personas que sí encuentren su llamado en el Señor y nosotros podamos servir junto con ellos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas siendo cristiano? Y la persona, ¿por qué me preguntará eso? Bueno, tú contesta la encuesta. Yo se los mando esto por escrito a la gente por correo o se los doy impreso y me lo contestan a veces cuando hacemos audiciones, se reúnen así como están ustedes y llenan en el pupitre la solicitud, ¿no? Bien, entonces son cuestiones importantes a conocer de la persona. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Eres bautizado en agua? ¿Sabes lo que significa el bautizo en agua? Con eso tú te das cuenta qué nivel la persona tiene de las cuestiones básicas de la palabra de Dios, que son importantes, ¿no? Hay unos que dicen, pues yo me bauticé, pastor, pero no me funcionó, me voy a volver a bautizar. No entiende lo que es el bautizo en agua, ¿verdad? Y tú ya percibes, ya te das cuenta, disciernes. ¿Cuánto tiempo llevas congregándote en la iglesia? ¿Vienes de otra iglesia? Especifica la razón del cambio de iglesia. Y ya se quedan así. No, pues es que me salí porque allá ya no me quisieron poner a tocar, pastor. Y ya creen que tú sí los vas a poner a tocar. Son un sinfín de cuestiones, mis hermanos, que en la entrevista y en el cuestionario salen a flote para que el Señor nos permita ayudarle a la persona a descubrir si la está llamando el Señor. ¿Te consideras nacido de nuevo? Explícame por qué. Buena pregunta, ¿no creen? Preguntas que le hagan sentir a la persona, ay Dios, ¿dónde me metí, verdad? Bien, ¿has estudiado la Biblia en algún grupo, escuela o instituto o en alguna secta? No se crean, ¿verdad? ¿Has estudiado? Especifica lugar y tiempo. ¿Quiénes de tus familiares son cristianos? Especifica si asisten a la iglesia. Porque hay gente que viene en ciertas condiciones, ¿no? Yo en una ocasión entrevisté a un hermano que cantaba bien. Le hice la audición de canto y cantaba muy bien, la verdad. Y todo, y me llenó la solicitud bien bonito y todo. No, yo no escucho música secular porque es música del diablo. Y yo ya me convertí al Señor y mi voz es para el Señor y aleluya. Y fue aceptado en el coro. A los 3 días viene su esposa. Me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, mi hermana. Quiero preguntarle por qué metió a mi esposo al coro. Si en la casa a mí me trata, nos trata muy mal a todos. Es un irresponsable. Usted no lo conoce, pastor. Me le quedé viendo al hermano y le dije, ¿qué? Y ya le había dicho que era aceptado. Eso fue hace unos añitos. ¿Qué pregunta creen ustedes que agregué al cuestionario? ¿Saben tus familiares que quieres entrar a servir y están de acuerdo? ¿De qué habla eso? ¿Tienes testimonio en tu casa para venir a servir a la iglesia? ¿Cuenta o no cuenta, pastor? Sí, mucho. Claro que sí. Dice Pablo a Timoteo en esos requisitos que yo les mencioné, el que no gobierna bien su casa, no cuida la iglesia. ¿Te fijas que tu casa se gobierna y la iglesia se cuida? En la iglesia no gobiernas porque no es tuya, no es mía. En la iglesia la cuidas, es del Señor. Tu casa sí la gobiernas. No gobiernas bien en tu casa, no vas a cuidar bien la iglesia. Unos le hacen al revés. Quieren gobernar la iglesia y cuidar la casa de vez en cuando. No, dijo claramente Pablo, la iglesia se cuida y la casa se gobierna. Entonces, ahí ya venía, se fue agregando a través de esta experiencia por los años, mis hermanos, lo que debe uno de checar en la gente que tiene ganas de servir al Señor. No estamos hablando de una
de una audición o de un cuestionario tan exigente, de tal forma que casi es un camello entrando por la aguja, ¿verdad? Así, que es más fácil entrar, que un camello entre por la aguja, ¿verdad? Que alguien entre al grupo de alabanza de casa de oración. No, tampoco, no me lo vayan a tomar así. No, pero los años han traído experiencia. Y hay que, en la medida de lo posible, lograr, como les dije al principio, se los he venido diciendo toda esta hora, lograr que la gente sí descubra que Dios los está llamando y no es una emoción, no es algo fuera del tiempo de Dios. Si eres menor de edad, ¿están de acuerdo tus familiares, padres o tutores, de tu participación en el ministerio de alabanza? Por supuesto que si eres menor de edad tiene que responder, ¿no? Si eres soltero o soltera, ¿estás llevando una relación de noviazgo? ¿Es cristiano o cristiana tu pareja? ¿Asiste a la iglesia? Y créanme, han salido sorpresas. ¿Quieren venir al grupo de alabanza? ¿Tienen novia en la secundaria? ¿Tienen novia en la prepa? Llevan relaciones en yugo desigual. Hay de todo en la viña del Señor, mis hermanos. Hay de todo. Entonces, tú llenas un cuestionario como este, al que quiera después se lo paso por correo, todas estas preguntas para que ustedes hagan las suyas, ¿verdad? Porque es bueno entrevistar a la persona. Después de que la persona llena esta solicitud, tú platicas con él. Hay que platicar con cada persona. A ver, platícame por qué. Y el Señor te revela cosas, te hace discernir para que sean personas llamadas las que entran ahí. ¿Has estado en algún ministerio de alabanza? Especifica el lugar y tiempo. ¿Has estado en otro ministerio de la iglesia que no sea el de la alabanza? Etcétera. ¿Cuál es tu motivación principal para servir en el ministerio de alabanza? ¿Cuáles son los propósitos que crees que debe cumplir un ministerio de alabanza en la iglesia? ¿Te lo sabes o te imaginas? Explica en base a tu convicción personal lo que es adorar a Dios. ¿Encuentras alguna diferencia entre alabanza y adoración? ¿Qué significa para ti adorar a Dios en espíritu y en verdad? Define bajo tu propio conocimiento bíblico lo que significa vivir en santidad. ¿Conoces algún salmo o pasaje bíblico de memoria respecto a la adoración? Anótalo sin copiarlo de la Biblia. ¿Participas o has participado en alguna actividad artística o musical secular fuera de la iglesia? Especifica el lugar y tiempo. Es decir, ¿tocas en algún lugar que no sea la iglesia? Porque sí los hay. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la música secular en general no cristiana? Y con esa pregunta, entre otras, la gente muestra lo que hay en su corazón también. Y no, créanme que no estoy hablando para exhibir a la gente. No, les estamos ayudando a descubrir si su llamado es genuino o no. Bien. Debido a lo que aprendemos hasta aquí entonces de este pasaje bíblico, entendemos que para la convocación e integración de servidores en el ministerio, esta solicitud de ingreso o una solicitud como esta debe comprender la parte espiritual y técnica del que solicita entrar, realizada por medio también de una entrevista y una audición musical. Es importante que si tú ya tienes la base sólida, ya tocas tu teclado y cantas, o tu guitarra y cantas, y ya estás ministrando a la iglesia en alabanza, y quieres más integrantes contigo, bueno, es obvio que vas a tener un nivel de exigencia. No estoy hablando de que quieras traer a los niños cantores de Viena solamente, si no los aceptas, ¿verdad? Al coro, no, pero que haya una sensibilidad para que puedan estar contigo personas que sí sepan cantar y que sean diamantes en bruto, que realmente ellos tengan la disponibilidad y disposición de aprender el canto y mejorar cada vez más, mejorar. Se trata de mejorar. Se trata de que cantemos cada vez mejor si no sabemos cantar todavía con mucha experiencia. ¿Me estoy explicando o no? Y de tocar también. Puede llegar alguien que te toque la guitarra con un poco de agilidad, pero no te sabe poner los menores séptimos. Ay, pastor, yo sé poner mi menor, pero no sé poner mi menor séptimo. Ah, mira, es que tienes que poner el séptimo grado. Es un re es un mi menor con el re abajo, u otra posición, pero que lleve un re, ese es un mi menor séptimo. Ah, ok, porque las hojas de acordes dicen mi menor séptimo, y si no lo pones, pues no se oye bien, no se oye como deseamos que se escuche, etcétera. ¿Qué significa, pastor? Una G, una diagonal y una D. A es sol sobre re. ¿Pero qué es eso? ¿Yo qué pongo, re o sol? Entonces no sabe técnica de acordes, no sabe estructura de acordes, y les estoy hablando de un nivel sencillo de estructura de acordes. Entonces, son personas que también van a poder avanzar en lo musical como avanzan en lo espiritual. Tenemos que ver el ministerio a futuro, como Dios nos ve a nosotros a futuro. Estamos creciendo, estamos madurando, el Señor nos llamó a ser sus hijos y estamos aprendiendo para un día llegar con Él a su presencia.
Transformados cada día a la imagen de Cristo, como dijo Pablo, de gloria en gloria, escalonando. ¿Me explico? Bien. En 2 de Crónicas 35, en el pasaje que ustedes y yo estuvimos leyendo ahorita al empezar, verso 2, si lo tienen abierto, 2 de Crónicas 35, 2, dice, es la cuarta palabra, puso también a los sacerdotes en sus oficios, y esta es la palabra que les decía hace un momento, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. La palabra confirmó en hebreo es una palabra que significa los fortaleció, los animó y los retuvo. ¿Cuántas veces un músico llega a la iglesia emocionado y por no haber sido discipulado, o no lo discipularon o no se dejó discipular? Y sin discipulado el ministerio se esfuma. Tiene que haber un discipulado, una enseñanza espiritual, un tiempo de oración y luego vámonos a los cantos. No, hay grupos de alabanza en donde directo a los cantos. No, mis hermanos, el grupo se les va a acabar, se les van a ir los servidores. Hay que llegar y orar, dar una enseñanza de la palabra de Dios, invertir un tiempo para eso, significativo. No estoy diciendo que las 3 horas, ¿verdad? No, la primera hora, orar y dar una palabra del Antiguo Testamento que hable de la alabanza, la palabra yadá, la palabra halal, vamos a ver qué significa. Eso les abre el entendimiento. ¿Qué significa la palabra aleluya? ¿Qué es el halal? Los salmos del 113 al 118 que cantaban en la Pascua, que tal vez Jesús cantó con sus discípulos. Hablar de todo eso en los salmos le abre el entendimiento espiritual a los que saben de música para convertirse en ministros de alabanza. ¿Y sabes cuándo se van a ir? No se van a ir. Josías los retuvo. La palabra en hebreo significa los fortaleció, los animó y los retuvo. Ya no se van a ir, van a servir aquí, como dice Éxodo 40:15, el sacerdocio es perpetuo. Te metiste a servir al Señor, Él te va a sostener para que jamás te desanimes. Por más pruebas que haya, le vas a servir para siempre. Como me decía el pastor Chuy García, que quiero mucho, ustedes lo conocen, a Chuy García. Me decía, Julio, ¿sabes cuándo voy a dirigir yo? ¿Dejar de dirigir alabanza? Me lo dijo así de broma, como así, exaltado como es él a veces, ¿no? No, yo me voy a morir dirigiendo alabanza. Me lo dijo así bromeando, pero es una broma con convicción, ¿no? Yo me voy a morir dirigiendo alabanza. Y él es una máquina de adoración. Te compone 3 cantos en una semana y todos preciosos, ¿no? Ahora cuando vamos a matrimonios, él compone 5 cantos. Digo, ¿cómo le haces, Chuy? Ay, el Señor me los da. Un montón de cantos que cantamos aquí todavía que él compone. En ese sentido es que él ya es un hombre con una convicción de que él nació para ministrar alabanza y se va a morir dirigiendo alabanza. Eso me dijo. Josías los retuvo. Se trata de que el ministerio crezca, no que sea fluctuante. Claro, va a haber gente que viene y luego se va, vienen y se van, y también eso nos prueba a nosotros, pero no se desanimen. Si el Señor te tiene en la iglesia donde estás y solo eres el único músico, o 3 o 4 músicos, ahí quédate. No te vayas a otro lado. No quieres irte a una iglesia donde ya hay 20 músicos ahí. No, ahí ya está la cosa hecha. Dios te puso ahí para que tú ayudes en la construcción de lo que el Señor quiere hacer en tu lugar de origen. No abandones el lugar. Entonces, estando ya seguros de su oficio, Josías se ocupó de confirmarlos para que su servicio a Dios como sacerdotes fuera con responsabilidad y fidelidad y no por una emoción temporal, ¿verdad? Todo líder de ministerio debe de pedir discernimiento a Dios de manera que pueda guiar a cada aspirante para que esté seguro de su llamado, porque ciertamente hay mucha gente que desea entrar al ministerio de alabanza, pero muchas veces sin tener el talento, la gracia, los dones y la disposición para someterse a la disciplina. Algo que debemos hacer del conocimiento de la gente llamada a servir es que al ministerio no solo venimos a servir, tocar, cantar, dar, aportar y enseñar. Al ministerio también venimos a ser formados. También. Y cuando tú discipulas a la gente le debes de decir, mis hermanos, Dios nos trae aquí también para ser formados. Mucha gente cree que solamente van a llegar con la guitarra, afinar y tocar y dar su concierto ahí, ¿verdad? Ya sea en el ensayo o en la iglesia. Es una mentalidad que poco a poco el Señor va formando en nosotros, ¿no? De que no solo venimos a enseñar lo que sé hacer, no, también me van a formar a mí en mi carácter. También me van a decir, oye, brother, ¿puedes venir tantito? Mira, el otro día que te fuiste, todas las hojas de acordes quedaron ahí en el piso. Recógelas y llévatelas, ¿no? ¿Han visto eso en las iglesias? Las hojas de acordes tiradas en la plataforma. Dice el pastor, sí, es que él dirige alabanza. El pastor Edgar. Entonces, él es pastor y dirige alabanza también. Entonces, yo les he dicho, si dejan sus hojas de acordes, yo me las voy a llevar para el boiler, ¿eh? Yo no se las voy a acomodar y se las voy a poner ahí en su atril. Entonces, le dices algo así a un músico y se sienten.
Entonces, ¿qué está pasando ahí? No les gusta ser formados. Ahí está la confirmación del ministerio de alabanza. Los confirmó en el ministerio. Importante también. Nuestro carácter va a ser formado en el ministerio. El Señor va a usar el ministerio para moldear nuestro carácter. El pasaje dice que el ministerio es de la casa de Jehová. Cada creyente con deseos de servir debe estar seguro de la iglesia donde el Señor lo ha puesto a servir y entender que la iglesia no es una plataforma de lanzamiento para el talento personal. No, es un lugar donde venimos a servir. Entonces Josías confirmó a los sacerdotes que es fortalecerlos, animarlos, retenerlos, enseñarles. Estos factores importantes, mis hermanos, imprescindibles para un servicio fiel y responsable, no pueden venir de otro lado que no sea la enseñanza de la palabra. Si tú quieres iniciar un ministerio de alabanza, tienes que prepararte en la palabra para enseñar a los nuevos integrantes el tema de la adoración. Y es un tema que no tiene fin. No tiene fin. Entonces, cada día de ensayo, abran su Biblia. Vamos a aprender de lo que pasó con Pablo en la cárcel. ¿Por qué cuando empezaron a cantar alabanzas, ahí tembló y fueron libres? Y hay una lección ahí de liberación, ¿verdad? Y cómo es que la alabanza tiene lugar en la liberación de nuestros corazones, etcétera. Qué sé yo, el Señor te va a dar palabra y tienes que prepararte en la palabra conforme te preparas también en la música, para que el Señor, si te ve preparado, te va a enviar a la gente. ¿No te preparas? No te envía a la gente. No. El Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿A qué iglesia el Señor va a añadir a los que sean salvos? A donde el Señor sepa que va a enviar a sus ovejas salvas a que las sigan discipulando. Donde hay pastores responsables que las van a seguir discipulando. Hay que prepararnos para esperar que cuando llegue la gente, saber qué hacer con ellos. No nada más ponerlos en el oficio y lo que hacemos es hacerles daño. ¿Te acuerdas de Usa? Que iba ahí a un ladito del arca, cuando la primera vez que la lleva David, jalada por un carro por animales. Ahí va Usa, bien acomedidito, yo creo que era un joven así. No, pues yo voy a estar aquí con el rey David, le voy a ayudar. Y los güeyes empiezan a tropezar, el arca se va a caer y Usa la quiere detener. Cayó muerto. David se sintió triste y dijo: ¿un hombre murió por mi culpa? Sí, fue por tu culpa, David. Por ignorar la ley de Dios y no llevar el arca como debe de ser, lastimaste a una persona y a toda su familia. No, si no haces las cosas conforme a la palabra, la gente sale lastimada. La gente sale lastimada. Cuando nos preparamos entonces, mis hermanos, echamos mano del recurso humano, que es la gente que viene a la iglesia a servir, de manera sabia. A quienes Dios llama también los confirma y los sostiene. Sin discipulado, no olviden esto, sin discipulado no hay ministerios. Con puros cantos puede haber un tiempo de alabanza y un tiempo en el grupo musical se desempeñe y toquen cantos en la iglesia, pero se va a esfumar, se va a esfumar. Discipulado. Todo líder de ministerio debe prepararse en el estudio de la palabra de Dios, de modo que pueda compartir fiel y constantemente enseñanza fresca y pura para el mantenimiento y avance espiritual de los integrantes del ministerio, así como para la formación de nuevos líderes y directores de alabanza. Sí, mis hermanos, hay que producir gente, hay que multiplicarnos. Nunca debemos dejar de enseñar la palabra a los servidores en el ministerio, o de otro modo el ministerio perderá carácter, fuerza y propósito. No te creas el único, y te lo digo con amor. Si ya sabes ministrar alabanza con tu guitarra y hay otro joven ahí aprendiendo guitarra, enséñalo a tocar y a dirigir. Enséñalos. No somos eternos. No somos eternos. Yo ya quisiera quitarme del piano y que David tocara el piano. Pero a veces me toca estar en el piano y dirigir cantando. Me gusta todavía muchísimo. Pero cuando estoy acá y él está tocando el piano, pues yo estoy bien conchudo acá, ¿verdad? Pero ya hay otros músicos tocando y saliendo, el Señor está añadiendo y brotando ahí. Y eso es una bendición, que nos multipliquemos, que no seamos, que no querramos acaparar todo, no podemos y no debemos. Nunca debemos dejar de enseñar la palabra a los servidores en el ministerio. Se lo repito, de otro modo el ministerio perderá fuerza, carácter y propósito. El discipulado, entre otras muchas cosas, aporta dos cosas a nuestro llamado a servir. Entonces es importante que nos preparemos para discipular a la gente que el Señor vaya añadiendo, perdónenme.
Repito, dos cosas que el discipulado, discúlpenme, cuando tú enseñas a la gente, el Señor pone dos cosas en su corazón importantes. Número uno, la visión del ministerio. Y número dos, la carga por el ministerio. Es decir, entienden lo que Dios está haciendo en su iglesia y se ponen la camiseta. Son los que se ponen la camiseta y llegan temprano y barren, y pastor, ¿qué le ayudo? Acomodo las sillas, y son bien serviciales, y también se aprenden los cantos, y también cantan bien, o sea, las joyitas, que dice, Señor, mándame otros 30 de estos, que sí los hay, ¿verdad? Contados así, dice, Señor, otros 20 de estos, por favor, que sirven, que se aprenden los cantos, que tienen un corazón de servicio, que les gusta orar, se saben la palabra, así, ¿no? Tremendo. Han tomado la visión del ministerio y tienen carga por el ministerio. Sirven a su iglesia por amor. Son de esos que cuando hay un evento externo en la iglesia, una boda, por ejemplo. Vamos a mencionar una boda. A mí me dicen el 1000 bodas. Ahí van con el pastor Julio. Pastor, ¿va a haber una boda? ¿Nos acompaña? Sí, vamos. Todavía a mi edad vamos. Empecé desde bien morro y ahí voy sudando con mi equipo. Lo instalamos y ahí está la alabanza en la boda o los cantos especiales. Para que entre la novia, bien romántico todo. No, pues ya, yo ya llego y les digo, mira, vamos a ver lo de tu boda. ¿Quieres que entre la novia así? El novio entra por aquí. Tocamos algo instrumental cuando entre la novia. Cuando ya salgan los dos, tocamos la marcha nupcial. O tocamos Here Comes the Bride, Here Comes the Bride, tan, 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 tan. O tocamos un clásico. ¿Y cuántos cantos de alabanza? Mira, te recomiendo estos cantos de alabanza en la boda. Porque hay gente que no es cristiana, repárteles un tríptico con la letra o sea, todo con táctica para que la boda sea un tiempo de evangelismo también y de bendición y de total dedicación a Dios. Pero hay que llevar equipo a la iglesia, hay que llevar bocinas, cables, atriles, teclados, guitarras, micrófonos, conectar, desconectar, cargar, sudar. Y son esos músicos que llegan y ya llegué, pastor, a tocar. Llegan con su guitarrita y luego ya dejan de tocar, dejan el cable tirado. Nunca dejen el cable tirado, por favor. Lo desconectan así, pastor, y lo avientan al piso y se van. Nunca lo enrollan, nunca guardan las hojas, sí, todo limpiecito. ¿Qué más junto, pastor? Esa servilleta que está ahí, júntala de ahí. Nada. No hay detalle en el servicio, ¿me explico? Entonces es porque no tienen carga por el ministerio, ni han entendido la visión de la iglesia. Hay que enseñarlos a eso. Nadie puede servir fielmente en un ministerio en el que no está involucrado su corazón con la visión de Dios y con la carga por la gente que viene a las reuniones necesitando ser ministrados. No tocamos para la gente, ministramos a la gente. Cuando somos confirmados a través del discipulado, tendremos la sabiduría para hacer la mezcla perfecta entre disposición y disponibilidad. Disposición y disponibilidad van de la mano. El servicio debe ir de la mano con el sacrificio. Es decir, disposición es que la persona tenga deseos de servir, y disponibilidad, que tenga tiempo para ir a servir. Pastor, yo quiero servir. Pues vente pues. Y nunca llegan. Pastor, ahora sí quiero servir. Vente pues, aquí te espero. Y nunca llegan. Disposición sin disponibilidad. Bien, para ir hacia el final, entramos entonces a lo que sería el pastoreo. El pastoreo del ministerio de alabanza. Me estoy yendo ya en ese futuro que les puede esperar a ustedes, conforme el Señor vaya añadiendo los que han de servir junto a ustedes. Cada integrante del ministerio va creciendo desde el día de la audición. Ahora va creciendo conforme sea discipulado y atendiendo la disciplina que el ministerio requiere, entendiendo que surgirán áreas de necesidad que el líder deberá pastorear con amor y paciencia. Un reglamento es necesario, mis hermanos, e indispensable para mantener el orden en el ministerio. El orden en el ministerio siempre trae bendición a todos. ¿Qué debemos tomar en cuenta en un reglamento del ministerio? Es muy importante que cuando tú ya ya te vas dando cuenta que ya se está formando un pequeño grupo, que ya llegan a tiempo, ya están orando, son 5 o 6, ya ensayan los cantos ya con más carácter y todo. Bueno, entonces tú haces un reglamento. Moisés subió al monte y bajó con las tablas de la ley. Así nos vamos a mover todos aquí, aquí están las tablas. El reglamento, tú les hablas de puntualidad, se los voy a decir rápidamente. Puntualidad, traer su Biblia,
cumplir con los uniformes. Si ustedes ya quieren uniformarse, porque eso se ve muy bien, así sean 3 o 2. Yo estuve en una iglesia en Cancún con el pastor Sergio. Sí, pastor Sergio. Su esposa dirige alabanza con pistas, no tienen músicos, pero su esposa lo hace excelente, canta muy bonito ella y tiene un corazón de adoradora ella. Y cantan ella y una hermanita atrás de ella, las dos cantan bien padre, con unas pistas, y ministran las dos. Están adorando y bien metidas con pistas, y las dos vestidas igualitas. Se ve la calidad allá arriba solo con 2 mujeres de ese nivel de compromiso, ¿te imaginas? Entonces es importante, mis hermanos, cuando nos ponemos de acuerdo para que el ministerio empiece a tomar carácter. No hay que hacer las cosas al ahí se va. Nunca hagas las cosas al ahí se va, nunca. Y si estás tú solo, menos. Que no te sea fácil, pues ahorita hago una lista de cantos. No, siéntate a hacerla con calma, bien pensada. Este canto es de transición, cantos de adoración. Y si el pastor te dice, mira estos cantos, sí pastor, así atendiendo todo, el Señor fluye a través de ti. Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Uniformes, conducta, inasistencias, que estén de acuerdo contigo cuando van a faltar, cuando no pueden ir. Permanencia, que se queden a la predicación, no que toquen y se salgan a tomarse una Coca-Cola allá a la esquina, ¿verdad? Ensayos, que sean fieles a los ensayos y ensayen los cantos, practiquen los cantos en casa. Bien, así bien, practica los cantos en tu casa. Disposición a servir, como lo que acabamos de decir, etcétera. El orden si están sirviendo en otro ministerio, ¿verdad? Porque vienen corriendo del cunero a agarrar la guitarra y luego se van a servir a Ujieres, ¿verdad? No, que se centren bien en qué pueden servir y entregar su tiempo y su esfuerzo en un ministerio de manera fiel y esforzada ahí, ¿verdad? Y que cuando hay alguna necesidad personal vengan y te la comuniquen, que les haga sentir esa confianza. Esto que les dije, se lo leí aquí en un minuto, entra a grandes rasgos en lo que podían ustedes estructurar en su propio reglamento. Las necesidades que ustedes encuentren en el ministerio de su iglesia, váyanlas anotando. No, pues yo creo que tenemos que poner en el reglamento que sean puntuales. Vamos a empezar a poner uniformes baratos, ¿verdad? Que compremos camisas económicas, pero bonitas, de bonitos colores, para que nos veamos ordenados. Todo eso le va dando carácter al ministerio, mis hermanos, y el Señor va levantando el ministerio. Si nosotros le echamos ganas a lo posible, a lo que nos toca, Dios hace lo imposible. Suple para todo, suple los instrumentos, te regalan instrumentos, te regalan bocinas, y si te ven fiel. Yo tengo un amigo que es guitarrista, que empezó con su guitarra, una Epiphone, es una buena guitarra, una Epiphone. Y empezó a tocar y pasó el tiempo y él siempre llegaba a afinar su guitarrita, le llevaba muy bien. De repente un hermano, después de varios meses, años, llegó y le dijo, hermano, te quiero hacer un regalo. Ah, sí, gracias, porque pues yo te veo aquí fiel y todo, ¿es tu guitarra? Sí, es mía. Te voy a regalar una guitarra, pero pídeme una buena. El hermano tenía dinero y le regaló una Fender Stratocaster, una guitarra de $1,000, que no es tampoco acá, pero imagínense, ya $1,000, ya 20,000 pesos, así color café con las incrustaciones de madera. No, ya él se sentía que se levantaba así poquito a poco, ¿no? Entonces, y fue un regalo del Señor. Tú échale ganas y el Señor te suple. Tú échale ganas para Él y Él te pone lo que necesites. Él te lo pone, Él te lo da. Pero sé fiel y constante. Entonces, a grandes rasgos, mis hermanos, sería un panorama general de lo que es un reglamento. Ahora, puede haber un reglamento general del Ministerio de Alabanza y un reglamento técnico. Nosotros tenemos un reglamento técnico que es: ensayen las canciones, apréndanse las armonías vocales, lleguen a tiempo a la reunión, no se salgan en la predicación. Y como somos una iglesia grande, el orden tiene que estar muy establecido. No significa que en una iglesia pequeña no. Pero se fue empezando por un cúmulo de reglamentos que fueron afirmando a la gente y ahora ya tiene mucha más formalidad el ministerio. No somos perfectos, eso no, jamás nos tomen de esa manera. Pero queremos estar sirviendo al Señor con formalidad. Entonces, ustedes hagan un listado de sus necesidades para que el ministerio vaya en orden y formulen un reglamento. Va dentro también del discipulado. Por último, les comparto y cerramos con el versículo 3 de 2 de Crónicas 35, que es nuestro pasaje de Josías. 2 de Crónicas 35, 3. Dice así: y dijo a los levitas
que enseñaban a todo Israel. ¿Ya viste que dice enseñaban? Es otra responsabilidad de los levitas. Los levitas debían tener conocimiento en la ley de Moisés para poder enseñar al pueblo. Cualquier persona que se acercara de otra tribu a pedir un consejo a los levitas, tenían que saber responderle. He ahí la importancia de discipular a los ministros de alabanza en la iglesia. Dice, que enseñaban a todo Israel, dice, que estaban dedicados a Jehová. ¿Ya lo leyeron? Dedicados a Jehová. ¿Qué les dijo? Les dijo lo que tenían que hacer, léanlo. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Nuestro servicio, mis hermanos, no es solo para el Señor, es también para el pueblo de Israel. Entonces, cuando tú ministras alabanza, tienes que estar consciente de que la gente te está oyendo y el canto que tú elegiste va a ministrar su corazón. Tenemos que preparar a la gente para todo eso. No es lo mismo entonces un grupo musical que un ministerio de alabanza, ¿entendemos eso? Entonces, ese es el panorama general, mis hermanos, de una estructuración de un ministerio. Es mucho lo que quería decirles en tan poco tiempo, pero bueno. Un ministerio de alabanza nunca debe ser visto como un grupo aparte. Nunca. ¿A qué me refiero? Ay, es que ahí va el ministerio de alabanza, no los toquen, no les hablen, ellos son santos. No, somos servidores igual que los otros servidores. Somos servidores igual que toda la gente que sirve en la iglesia. Así que si el pastor los llama temprano al ministerio de alabanza a acomodar las sillas, hay que acomodar sillas. Hazte diestro en acomodar sillas, al igual que en saber tocar acordes de guitarra o de piano. Porque el servicio va implícito en el ministerio, por eso se llama ministerio. Si somos siervos, lo somos en todo y para todos. Finalmente, el ministerio de alabanza no puede comportarse como un mariachi que solo toca y se va. No. Y esto es el resumen de lo que les he comentado, de cómo es que un ministerio de alabanza, un grupo de músicos que se acercó en su oficio para entregarle su oficio al Señor, van tomando carácter conforme son discipulados, van tomando carácter para poder servir en la iglesia seriamente, puntuales, bien uniformados, y entienden finalmente lo que es el ministerio y no solo venir a tocar y cantar. Amén. Nos queda muy poco tiempo para pasar al auditorio mayor. En realidad era 6:30. ¿Tiene alguno de ustedes una pregunta, alguna inquietud que yo pudiera contestar rápido? Y si esta pregunta nos ilustra más a todos algo, pues es edificante. ¿Alguna pregunta? Sí. Estructura. ¿Te pareció importante, verdad? Sí, es que hay que cuidar cuando un director de alabanza viene de otra iglesia, obviamente viene de otra estructura, viene con otra mentalidad, posiblemente. No estamos diciendo que, no, ahora sí aquí te vamos a formar. No, la palabra de Dios es la que los forma. Entonces hay que cuidar que alguien que ya estuvo en otro grupo de alabanza o ministerio de alabanza, ayudarlo a descubrir cómo manejó, bajo qué ideología, bajo qué enseñanza bíblica él estuvo sirviendo, para que también él pueda desintoxicarse de lo que no es bíblico, aprenda el procedimiento bíblico de cómo formar un ministerio y se acople a eso, se adapte y pueda iniciar a servir con esta estructura que es muy conveniente. Creo que todo lo que anotaste y lo que sabes que platicamos aquí,
pudiera servir en algo, llegando, si lo platicas con él, con el pastor, no sé cuál es la posición que tengas allá, sería bueno para que esta inquietud los lleve a mejorar en su estructura como ministerio. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Te refieres a que haya integrantes que estén jóvenes en la alabanza? Sí. El discipulado que nosotros proyectemos hacia todos los integrantes del grupo de alabanza, sin importar la edad que tengan, debe abarcar una enseñanza, perdón la redundancia, que les enseñe a todos en su nivel personal y en su nivel de carácter, en su aprendizaje de la palabra. Es cierto que un participante del grupo de alabanza adulto, bueno, necesita otro tipo de enseñanza diferente al de los adolescentes. Es por eso que nosotros aquí en la iglesia optamos porque de tal edad a tal edad se vayan al ministerio de alabanza de adolescentes. No que tengas que ser adolescente para tocar en la alabanza de adolescentes, no, sino que tratamos de que por edades se vayan formando en determinado ministerio. Eso no puede ocurrir en todas las iglesias, lo sabemos, no es posible. Entonces, ahí lo que hay que hacer es hacer un discipulado. La palabra de Dios tiene ese poder de que si tú te preparas con una enseñanza para que todos los participantes del grupo de alabanza te escuchen, el Señor te va a dar sabiduría para enseñarles a todos y que todos entiendan cuál es el orden de la palabra de Dios para servir en el ministerio. El Señor da sabiduría para eso. Y no está por demás que tú hables del peligro del uso de las redes sociales y de enfocarse en el celular y que lo oiga un jovencito de 14 años o un hombre de 60 años. Eso no importa. O sea, eso, tú lanza la palabra y la enseñanza y que todos la asimilen y la apliquen a su edad. Sí te entiendo lo que preguntas. Ahí lo que entra en acción es un discipulado a veces más personalizado. Cuando es posible, hay que intentar hacerlo. Es como Pablo con Timoteo. Le escribió una carta a él, exclusivamente a él. Tenía otros discípulos Pablo, pero ¿por qué se enfocó más en Timoteo? Porque Dios le dijo, a él prepáralo a él, prepáralo a él, prepáralo a él. Entonces a veces Dios te va a guiar a que des un discipulado a cierta área de la iglesia, ¿no? Entonces, no sé si en tu iglesia haya ministerio de adolescentes. No lo hay, fíjate, aquí en la iglesia hay ministerio de adolescentes, se les enseñan puros temas de eso precisamente que tú dices. Y a veces nos es difícil hacer eso cuando tenemos integrantes de edades diversas, el ministerio de alabanza. Pero repito, Dios nos da gracia para preparar enseñanzas que los marquen a todos y los hagan crecer a todos de manera que se emparejen. Puede haber un adolescente de 16 años que es hasta más maduro en el espíritu que alguien de 30. Y el de 30 tiene que emparejarse espiritualmente. Y va a llegar el día en que los llevas a todos por la enseñanza sistemática de la palabra, vas a lograr que todos estén a un nivel espiritual, que ya todos se entienden. El adolescente entiende lo que el adulto está haciendo en su carácter y lo sigue y le es ejemplo. El adulto ve que el adolescente es maduro y dice, mira, el chavito toca bien y busca al Señor. Entonces, no sé si ayuda un poco eso para crecer. Bueno, si no hubiera otra pregunta, pastor. Sí. ¿Será bueno, será válido hasta que...? Sí, todo lo que podamos enseñar en lo técnico es bueno. Aunque también lo técnico es afectado por la enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual lo abarca todo. Cuando el músico es humilde, no va a estar exigiendo, dame más monitor, dame más monitor, dame más monitor. No, va a entender que tal vez haya un problema en el monitoreo y por lo cual ya no podemos darte más monitor a ti o darte un monitor a ti solito. Nosotros tenemos un monitoreo para los cantores y es parejo para todos. Los cantores escuchan a todos los cantores, no se escucha a cada uno solo. Si se escuchara a cada uno solo, entonces ocurriría un efecto de que cada quien tiende a cantar como solista y no cantan como voces de fondo. Entonces cuando tú escuchas a las otras voces de fondo,
tú te nivelas a ellos y salen todas en grupo, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con los músicos. Yo tengo que oír a todos los guitarristas y al bajista para saber si lo que estoy haciendo en el piano no está saturando mucho de los demás. Entonces, eso es una enseñanza de armonía espiritual. Dice el Salmo que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, y lo mismo aplica en lo técnico. Entonces, es bueno que tomemos un tiempo para hablar de lo técnico, o sea, es imprescindible. No sé si eso responde a la pregunta, pastor. Sí es necesario, sí es necesario. Nosotros muy seguido, es un decir, tengo que estarle diciendo a mis compañeros, a mis hermanos los músicos, miren, si van a mover este slider de su monitor, tengan cuidado de no mover aquí, tengan cuidado de esto, porque esto es esto, cuiden los receptores de monitoreo inalámbrico, no pisen los cables, por favor, los micrófonos, cuiden que el cable no haga esto, porque cada cable de 3 metros cuesta 300 pesos, etcétera, etcétera. Que las cosas no queden encima de los cables. Entonces, que la gente sea cuidadosa en el aspecto natural es válido, es muy válido. Ezequías, cuando llegó al templo, lo primero que hizo fue levantar la puerta que estaba caída. Entonces, estamos hablando de cuestiones técnicas importantes que tienen que estar también en el corazón de los servidores. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a orar. Que el Señor nos dé sabiduría a todos y quedamos despedidos. Padre, gracias por mis hermanos que están aquí. Yo te pido que cada uno de ellos, al regresar a su iglesia, en todas las inquietudes que hay en su corazón, Señor, porque no hemos podido hablar de todo, hay muchas preguntas todavía, muchas cuestiones que tratar, que cada uno cuando regrese a su iglesia, Señor, pueda entender en tu sabiduría cómo hacerle a partir de estos principios que tú nos enseñaste a través de Josías, la importancia que tiene de que sean llamados los sacerdotes, que sean llamados levitas, Señor. La importancia que tiene que reconozcan su oficio y lo sepan conducir bien, lo que saben hacer, realmente dirigirlo hacia ti. Y lo importante que es que sean confirmados a través del discipulado para entender qué es un ministerio y no solo un grupo musical. Ayúdanos a formar ministerios de alabanza, Señor, y no solo grupos musicales, para que realmente en tu iglesia sea ministrada en alabanza y adoración, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.